hasta el siglo XIX, amigos, la Biblia hebrea, que es uno de los textos fundamentales de la cultura judeo-cristiana y de la cultura occidental toda, de la cultura mundial, es el texto más, es el bestseller más grande del mundo y el libro más traducido del mundo. Despertó la curiosidad de todos aquellos que lo consultaron, que lo leyeron, pero hasta el siglo XIX la visión de la gente que leía la Biblia era una visión monodimensional, porque lo único que tenía enfrente suyo era el texto. A partir del siglo XIX y hasta hoy en día, gracias a la arqueología y a toda esa rama de disciplinas a la cual pertenece la arqueología, nos ha agregado nuevas dimensiones. La dimensión física, real y visual de las cosas, la llamada cultura material, nos fue proporcionada y hoy en día es tangible, la tenemos en nuestras manos. Esa dimensión nos es legada hoy por la arqueología bíblica y de aquí la importancia y su encanto. La arqueología bíblica nos permite hoy volver a ver y a palpar las murallas de las ciudades de entonces, a pasar por los portales de las ciudades, a conocer los utensilios, las herramientas agrícolas o los altares que están descritos en la Biblia. La arqueología bíblica nos revela escritos y sellos de personajes bíblicos cuyos nombres figuran en la Biblia y nos permite volver a deambular por la Jerusalén de David, del rey Ezequías, en un proceso de investigación interminable que nos enriquece de conocimientos día a día. Por eso quiero compartir con ustedes esta presentación. Amigos, entonces, como lo acabo de decir, hasta el siglo XIX, lo único que teníamos, lo único que la gente que leía la Biblia tenía en sus manos era el texto bíblico y sus traducciones a los diferentes idiomas, ¿sí? Eso trajo de que hasta el siglo XIX la gente se imagine a los personajes bíblicos y a los relatos bíblicos de una manera equivocada, de una manera que correspondía a la época de los lectores. Por ejemplo, como vemos aquí, un mosaico descubierto en excavaciones arqueológicas aquí en Israel, de la época bizantina, del siglo V de la era común, donde el rey David está representado vestido como si fuese un rey bizantino. Por supuesto que esto no es así. Por supuesto que esto en la realidad no fue así. Si nos referimos, por ejemplo, al arte de la Edad Media y de todos los siglos hasta el siglo XIX, vemos como artistas europeos retrataron a los personajes bíblicos con atuendos europeos, con coronas de reyes europeos, con vestimentas y con un parecer europeo o oriental, de acuerdo al oriente que ellos conocían, ¿sí? Podemos ver representados muchas veces al rey David o al rey Salomón vestidos como si fuesen reyes hindúes, o ¿sí? tanto los artistas cristianos como los judíos. Aquí vemos, por ejemplo, al rey David, también el juicio de Salomón, con la gente vestida al estilo europeo. Podríamos pasarnos horas viendo esto, no lo vamos a hacer. A partir del siglo XIX, con el nacimiento de la arqueología, como lo dije antes, la dimensión física, real y visual de las cosas nos fue agregada. Y de repente, la tierra de Israel, con los países vecinos del Oriente Próximo Antiguo, nos comenzaron a proporcionar esa dimensión física y cultural, y gracias a la cual, hoy en día, gracias a las excavaciones arqueológicas, como lo dije antes, podemos ver cómo se veían los portales de las grandes ciudades. Lo que estamos viendo aquí es el portón de entrada de la ciudad bíblica de Megiddo, con las piedras originales y con incluso el empedrado de la entrada
todo original. Por supuesto que solamente la parte inferior, la parte superior se cayó, pero nos da las proporciones reales, exactas, de cómo realmente eran estas cosas en la antigüedad. Así podríamos recorrer ciudades y asentamientos en toda la tierra de Israel y en los países vecinos, lo cual tiene una importancia tremenda para comprender lo que los textos bíblicos relatan acerca de la tierra de Israel. Lo que vemos aquí es un granero de la época del primer templo, también en la ciudad antigua de Megiddo. Como pueden ver aquí, aún las escaleras por las cuales la gente bajaba y llenaba de granos de trigo este inmenso granero que era el granero principal. Son apenas pequeñas muestras que he traído en la presentación para que nos adentremos en el ambiente del cual queremos hablar. Aquí tenemos restos de la caballeriza de Megiddo, ¿sí? Con los bebederos de los caballos, y también las escaleras estas son modernas, pero las cuales nos permiten hoy bajar por el acueducto inmenso de la ciudad de Megiddo del siglo IX, antes de nuestra era, de la época del rey Acab, rey de Israel, ¿sí? Pero yo hoy no voy a hacer hincapié en la arqueología de la tierra de Israel, por supuesto, para lo cual precisaríamos un curso entero, cursos que son ofrecidos en Moriah. Yo hoy quiero hacer hincapié sobre todo en las disciplinas que conforman ese racimo de disciplinas que se complementan y se alimentan mutuamente una a otra con la arqueología. La arqueología tiene disciplinas hermanas, que son la egiptología, la asiriología, que estudia las culturas de la antigua Mesopotamia, la epigrafía, a la cual pertenezco. Los epígrafos desciframos escrituras antiguas, y juntas, todo este racimo de disciplinas juntas nos proporcionan una visión lo más completa posible de lo que era el antiguo Israel de la época bíblica. Si nos remitimos a la zona del antiguo Oriente cercano, ¿sí? Vemos aquí la tierra de Israel, y en los dos costados de la tierra de Israel es muy importante que conozcamos a dos grandes focos de antiguas culturas que existieron durante la época bíblica. Por supuesto que el primero es Egipto, donde siempre existió una de las dos grandes potencias de la época bíblica, y en el otro extremo, en la zona de Mesopotamia, donde se sucedieron las diferentes potencias. Primero fue la antigua Babilonia, luego el imperio asirio y luego el imperio neobabilónico, y por supuesto después también el imperio persa, pero hoy vamos a concentrarnos en el imperio egipcio, en Egipto, y en el imperio asirio y el imperio babilónico, y vamos a ver cómo estas disciplinas complementan con los estudios de la arqueología bíblica. Antes de que nos adentremos en esto, quiero que hagamos un pequeño repaso de la cronología, de los años, de la época de los cuales estamos hablando, a los cuales nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de la época bíblica, de la época del primer templo, estamos hablando del período de conquista y asentamiento de las tribus israelitas a finales del siglo XIII antes de nuestra era, hasta el siglo XI. Durante 200 años, las tribus israelitas asientan en la tierra de Canaán, y luego establecen el Reino Unido de David y Salomón en el siglo X antes de nuestra era, ¿sí? Y en el 928, cuando muere el rey Salomón, el Reino Unido
se divide en dos reinos. En el norte, el reino de Israel, con ciudad capital la mayoría del tiempo en la ciudad de Samaria, y en el sur, el reino de Judá, con capital en Jerusalén. El reino de Israel fue destruido por el imperio asirio en el año 722 o 721 antes de nuestra era, y el reino de Judá fue destruido por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 586 antes de nuestra era. Este es el marco dentro del cual nosotros vamos a hablar ahora. Uno de los grandes aportes que el estudio de las civilizaciones adyacentes, de las civilizaciones vecinas, uno de los grandes aportes que han hecho estas civilizaciones al estudio del antiguo Israel es en la cronología. ¿Y esto por qué? Porque los antiguos asirios y los antiguos babilonios, los babilonios más que los asirios, pero los asirios también, eran grandes astrónomos y han registrado sucesos astronómicos de una manera tan fehaciente, tan real y tan exacta, que los astrónomos de hoy en día pueden fechar exactamente cuándo sucedieron los hechos que están relatados en las fuentes escritas que nos legaron los escribas de la antigua Siria y la antigua Babilonia. Esto es una ventaja tremenda. Los egipcios también, pero sobre todo las culturas mesopotámicas dejaron los registros astronómicos, también sentaron la base de la astronomía, que luego fue estudiada por los antiguos griegos y de ahí fue transmitida a la cultura occidental. Y ahora, ¿cómo esto se relaciona con nuestros estudios acerca de la arqueología bíblica? Esto se relaciona porque en más de 30 escrituras asirias y babilónicas están registrados hechos históricos que están registrados también en la Biblia. Y como en los escritos asirios y babilónicos las fechas son exactas porque están amarradas a fechas astronómicas que las podemos echar con la exactitud del día, exactamente de qué día fueron, ¿sí? Los sucesos esos acaecieron. De esta manera podemos fechar también los sucesos que están hechos en la Biblia. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos en la columna de la izquierda, tenemos la lista de los reyes, de dos de los reyes de Judá, y en la columna, de la derecha, los reyes paralelos del imperio asirio. Ahora, uno de los grandes acontecimientos de esta época fue la rebelión del rey Ezequías contra el rey asirio Sennacherib. Estamos hablando de una época en que los asirios eran la gran potencia, los asirios por un lado y los egipcios por otro lado. Y el imperio asirio tenía dominio sobre toda la zona. El rey Ezequías, con otros socios, con otros aliados, se rebelan contra los asirios, y el rey de Asiria, Sennacherib, el hombre más potente, más fuerte del mundo, llega con su ejército, con el ejército imperial asirio, llega a la tierra de Israel para sofocar la rebelión de Ezequías. Este hecho está relatado en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes, entre los capítulos 18 y 20, y en otros lugares más, en el libro de Isaías, en el libro de las Crónicas. No vamos a entrar en detalle, pero está relatado también en la crónica asiria. Por lo tanto, sabemos que este hecho acaeció exactamente en el año 701 antes de nuestra era. Entonces, gracias a esta fecha, gracias a este dato, podemos fechar exactamente el acontecimiento bíblico. Este es un ejemplo, uno de los mejores ejemplos. Tenemos más, y los fechados astronómicos, estos mesopotámicos, son
como una especie de clavos, diría yo, que nos van fijando las fechas exactas de la cronología bíblica, y gracias a ellos hoy en día podemos tener esas listas cronológicas tan exactas donde están fechados los reyes de Judá y de Israel. Si nos remontamos un poco hacia atrás en el tiempo, en la época de Salomón, por ejemplo, en la Biblia nos relata de que en el 5.º año después de la muerte de Salomón, cuando muere Salomón, dijimos, el reino se divide en Judá e Israel, como lo vemos aquí en las dos columnas de la izquierda. Según la Biblia, en el año 5.º, es decir, unos 4 años y un poco más después de la muerte de Salomón, según la Biblia, el faraón Shishak o Sisac, muchas veces en español, Shishak o Sheshonq, el rey de Egipcio, llegó con el ejército imperial a la tierra de Israel y puso sitio a la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Ahora, como según las fuentes egipcias, al parecer, con un 90% de seguridad, esta campaña militar egipcia acaeció en el año 923 antes de nuestra era. Entonces podemos ir 4 años y medio más atrás y establecer que Salomón murió en el año 928. Gracias a eso, en los libros de historia podemos leer que Salomón murió en el año 928 y de ahí podemos seguir hacia atrás. ¿Sí? Demos un vistazo, vamos a dar un vistazo, un pantallazo a la cultura egipcia para ver 2 o 3 puntos en los cuales nos podemos ayudar, nos podemos apoyar para aportar más datos a nuestros conocimientos de la arqueología bíblica. Y como dijimos antes, Egipto siempre fue una de las grandes 2 potencias. ¿Sí? Lo que vemos aquí es la momia de el faraón más poderoso de toda la historia egipcia, Ramsés II, que hace unos días la momia fue trasladada a un nuevo museo en el Cairo, pero no nos vamos a detener en esto. De Egipto tenemos muchos escritos, los cuales nos proporcionan muchísimos datos. Datos escritos y también datos artísticos, como vamos a ver ahora. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos. Los ejemplos que voy a mostrar fueron encontrados aquí en el sur de Egipto. En el sur de Egipto, donde dice aquí Tebes o Luxor o Karnak, es un conjunto de sitios arqueológicos de los más grandes del mundo que están aquí ubicados en el sur de Egipto. Y como esa era durante la mayor parte del tiempo en aquella época, en esa zona estaba ubicada la capital del imperio. Se han encontrado ahí, ¿sí?, cosas que no van a aportar muchos datos. Adentrémonos un poco dentro del complejo del gran templo de Karnak. Las columnas que estamos viendo tienen más de 20 metros de alto. Y en este lugar en Karnak, tenemos una fuente tanto escrita como artística en un bajo relieve que data de la época de este faraón que estamos viendo aquí. El faraón que estamos viendo aquí se llama Merneptah y es el hijo del famoso Ramsés II. Según muchos estudiosos, a Ramsés II lo relacionan con la salida de Egipto, etc. Pero Merneptah, que reinó a finales del siglo XIII, antes de nuestra era, en un escrito, ¿sí?, en un documento escrito que se encontró aquí en esta zona, él relata que él llegó a la tierra de Canaán y combatió contra las tribus de Israel. Y es el primer documento antiguo en el cual el nombre de Israel figura datando del año 1207
antes de nuestra era. A propósito, esa guerra, ese combate en el cual él dice que él llegó a la tierra de Israel y ya encontró aquí a las tribus israelitas y combatió contra ellas, esa guerra, ese combate es un hecho que no está relatado en la Biblia, ¿sí? Aquí vemos la famosa estela en la cual él nos relata ese hecho. No solo eso, sino que en esta pared, estamos todavía en el mismo complejo del templo de Karnak, en esta pared está relatado este hecho artísticamente de manera en la forma de un bajo relieve, ¿sí? Grabado en la roca, la campaña militar de Merneptah hacia la tierra de Canaán, en la cual él combatió tanto con ciudades-estado cananeas como contra las tribus israelitas. Y en este bajo relieve, los artistas egipcios en el año 1207 antes de nuestra era nos legaron este bajo relieve que vemos aquí, que al parecer, no todos están de acuerdo, pero al parecer es el bajo relieve, es la evidencia artística más antigua de los israelitas en la época bíblica, que corresponde en cuanto a la historia bíblica a la época de la conquista y el asentamiento en la tierra de Israel. Como podemos ver aquí, estas personas que ven aquí, ¿sí? Aquí vemos a uno de perfil y aquí vemos a otra persona de frente. Tienen una vestimenta que es diferente a la cananea, que es diferente a la egipcia. Al parecer, estas personas que vemos aquí son algunos de los israelitas contra los cuales combatieron los soldados egipcios del rey Merneptah. Hagamos aquí una pequeña pausa de 2 o 3 segundos. Comparemos esto con los retratos que vimos de la Edad Media, que eran todos fruto de la imaginación de esos artistas europeos que lo único que tenían a mano era lo que ellos conocían en su entorno. Esto es algo auténtico. Esto es algo auténtico. La arqueología, junto con las disciplinas, con sus disciplinas hermanas, como lo dijimos, hoy en día nos proporcionan una visión auténtica de cómo se veían las personas y los objetos en aquella época. Si nos salteamos de aquí, de Karnak, vamos un poco más al norte, en este lugar, y visitamos este lugar llamado Ben Hassan. Es una serie de tumbas excavadas en la roca. Podemos ver aquí otro aporte, también artístico, que nos brinda la egiptología, el estudio del Antiguo Egipto, a nuestros conocimientos de la arqueología bíblica. Adentrémonos adentro, gracias al clima tan seco de Egipto y gracias a que estos bajorrelieves y pinturas estuvieron durante miles de años guardados dentro de estas cuevas, se han conservado de una manera increíble. Y para nuestra fortuna, en alguna de estas cuevas de Bani Hassan, los egipcios pintaron a cananeos, a gente cananea que llegó a Egipto, como solía suceder en aquellas épocas. Cada vez que en la tierra de Canaán había sequías, la gente emigraba o se iba por una determinada época a Egipto. Y aquí podemos ver cómo realmente se veían los cananeos, ese pueblo que vivió en la tierra de Israel antes de los israelitas y que según el texto bíblico hasta ahora solamente podíamos imaginarnos cómo se veían. Gracias a las investigaciones, gracias a esta ciencia de las cuales estamos aquí charlando, podemos ver exactamente, incluso con los colores originales, cómo se veían los cananeos que los conocemos de la Biblia, cómo se veían. Aquí vemos incluso los objetos musicales, ¿sí? Mujeres cananeas, cómo se vestían.
con los colores originales. Aquí podemos apreciar a un cananeo a la izquierda y a un egipcio a la derecha. Se veían muy, muy diferentes. Los cananeos eran semitas, igual que los hebreos, y los egipcios no. Esto es una reconstrucción de lo que acabamos de ver. Otra apreciación que nos brinda la arqueología, esta vez la arqueología de la tierra de Israel. Aquí podemos ver un grabado hecho en marfil, descubierto aquí en Israel, esta vez no en Egipto, en el cual podemos ver un rey cananeo sentado en su trono con un grupo de personas, uno de ellos tocando un instrumento musical que vienen a ofrecerle ofrendas. Pasemos ahora a hacer una muy, muy breve visita a alguna de las principales ciudades de la antigua Mesopotamia, las cuales están registradas en la Biblia. La Biblia nos habla de Nínive, de la ciudad de Nínive que vemos aquí, una de las capitales del imperio asirio, la ciudad de Ashur o Asur, que es la ciudad, la capital original de los asirios, de ahí surgió el imperio asirio, y aquí más al sur, la famosa ciudad de Babilonia. Tres de las grandes ciudades, tres joyas de la antigüedad, que tuvieron una gran influencia sobre toda la zona y que es muy importante conocerlas para comprender más los textos bíblicos. Afortunadamente, como lo dije antes, las culturas mesopotámicas utilizaban para escribían sobre tabletas de arcilla. Y como la arcilla se conserva, ¿sí? De una manera totalmente diferente a los materiales de escritura que usaban los egipcios y los israelitas, que escribían sobre pergaminos y sobre papiro, que son materiales que no se conservan. Los mesopotámicos, los asirios y los babilonios escribían sobre tabletas de arcilla, como vemos aquí estos escribas, ¿sí? Aquí vemos dos escribas, uno escribiendo sobre una tableta de arcilla y el otro escribiendo sobre un pergamino. Aquí también, por lo general, los escribas siempre actuaban en dúo y registraban tanto en tablas de arcilla, en idioma acadio, el idioma de los mesopotámicos, y en arameo, que era el idioma que usaban para administrar el imperio, en un pergamino. Y gracias a todos estos registros, tenemos, como dije antes, tenemos decenas de documentos en los cuales están registrados reyes de Judá y de Israel, de los dos reinos. Es un aporte tremendo. Es un aporte importantísimo, antes que nada, porque los nombres que están registrados ahí son los mismos nombres que corresponden a las épocas correspondientes en el texto bíblico, lo cual le da una veracidad al texto bíblico. Es decir, que los reyes que están nombrados ahí realmente existieron, no todos están registrados, pero cuando están registrados en las fuentes escritas mesopotámicas, son los mismos reyes de los dos reinos, ¿sí? Y lo vemos con más detalles. Aparte de estos documentos escritos importantísimos, importantísimos que tenemos de la antigua Mesopotamia, los mesopotámicos nos han legado también muchos bajorrelieves que nos ayudan a comprender cómo se veían las ciudades. Una persona que lee hoy en día la Biblia lee una infinidad de detalles de combates que se realizaron contra ciudades amuralladas para conquistarlas, una persona que salía de la ciudad, que entraba. ¿Cómo esto se veía? Gracias a los bajorrelieves que nos legaron los asirios, un poco menos los babilónicos, pero sobre todo los asirios, gracias a estos bajorrelieves podemos ver exactamente, es como
es como un retrato, como, como fotografías que nos legaron de aquella época y son auténticas, son de personas contemporáneas a los hechos bíblicos. Lo que vemos aquí, por ejemplo, vemos cómo en la antigüedad se destruyó una ciudad. Es decir, que hoy en día cuando uno lee en la Biblia el relato de la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, por ejemplo, la arqueología nos brinda el perímetro de la ciudad de Jerusalén, algo que no lo sabíamos antes. Gracias a la arqueología israelí, sabemos exactamente cómo era el perímetro de la ciudad de Jerusalén de aquella época. Y gracias a estos bajos relieves, sabemos cómo actuaban, cómo se hacía para destruir las murallas de una ciudad. Podemos ver aquí las llamas que se elevan de las murallas cuando se quema la ciudad. No sé si ustedes sabrán que cuando se queman las partes de madera de la ciudad, los ladrillos de arcilla también arden. Y los antiguos con herramientas venían, y aquí vemos ejemplos con qué herramientas usaban, cómo se veía exactamente cuando estos asirios o babilónicos destruían una ciudad. O sea, hoy en día podemos leer, gracias a nuestras investigaciones, podemos leer los textos bíblicos y comprender exactamente cómo estas cosas sucedían. Algo que era inimaginable antes de que estas ciencias se desarrollasen y todos estos registros, increíbles registros, fueran encontrados. El mundo de los bajorrelieves mesopotámicos es un mundo impresionante, importantísimo para comprender los textos bíblicos, y es un mundo riquísimo de detalles y de datos que nos ayudan a comprender, como dijimos antes, los relatos bíblicos. Aquí vemos un bajo relieve que nos muestra cómo hacía el ejército imperial asirio para cruzar el río Éufrates. El ejército asirio, por ejemplo, cuando tenía que venir a la tierra, a la zona de Siria e Israel de hoy en día, es decir, donde estaban los reinos arameos en la zona de Siria o los reinos israelitas en la tierra de Israel, tenía que cruzar el río Éufrates. No era nada simple. Y tenemos registros en bajo relieve que nos muestran exactamente cómo en las embarcaciones, cómo llevaban a los carros de combate desarmados, cómo los soldados de infantería, usando una especie de flotadores hechos de cuero que lo van inflando continuamente, o a nado cruzaban el río, cómo era toda la logística del imperio, del ejército imperial asirio. Hoy en día lo conocemos, tenemos tanto registros verbales escritos como bajos relieves que nos explican todo y nos agregan esta dimensión material y real a los textos que anteriormente estaban prácticamente dudas. Aquí vemos soldados imperiales del ejército asirio cruzando el río Éufrates, ¿sí? Llevando también por supuesto, los caballos también que cruzan a nado. Aquí tenemos registros de asirios de combates que libraron contra tribus árabes nómades en el desierto de Siria, colindando con el norte de la península arábiga. Combatieron contra árabes que en aquella época, ¿sí? Eran los únicos que sabían sabían domesticar los camellos, y combatían montados a camello. Es como ver una película de la época bíblica. Y todo esto es posible gracias a todas estas ciencias que se han unido para proporcionarnos toda esta inmensidad de datos que tenemos. ¿Sí? Lo que vemos aquí es una de las inscripciones reales del rey Sennacherib, que lo acabamos de nombrar antes, y como dije, como expuse antes, todos estos registros fechados astronómicamente
nos hacen sentirnos sobre un terreno seguro en cuanto a la cronología, que es tan importante para comprender los textos, ¿sí? Entonces, como dijimos, hoy en día tenemos un fechado bastante fehaciente, bastante fiel de la mayoría de los reyes de Judá e Israel, y sabemos que el rey Salomón murió en el año 928 y ahí se dividió el reino. Como dije antes, según el libro de los Reyes, al quinto año, capítulo 14, al quinto año del rey Roboam. Roboam es el hijo de Salomón. Es decir, en el año quinto, después de la muerte de Salomón, vino Shishak, el rey de Egipto, contra Jerusalén. En el libro de las Crónicas, nos ofrece más datos todavía, y dice que él vino no solamente contra Jerusalén, sino que tomó las ciudades fortificadas de Judá. Es decir, que el ejército imperial egipcio de Shishak, según este relato, vino y tomó, es decir, hizo una gran destrucción en las ciudades fortificadas de Judá. Ahora, pongamos atención cómo esto se conecta con las fuentes egipcias. Volvamos ahora al complejo de los templos de Karnak, donde estuvimos antes, ¿sí? Si volvemos aquí, hay un mural, uno de los murales más famosos de Karnak, donde acá tenemos uno de los vamos a ver ahora, sí. Vamos a pasar aquí. Uno de los murales más famosos de Karnak, el rey Shishak relata cómo en el año 923 él hizo esa campaña militar hacia la tierra de Israel. Para nuestra desgracia, la parte superior del mural se dañó muchísimo, por eso es que no sobrevivió los nombres de los reyes y los países contra los cuales él salió, pero eso no tiene tanta importancia porque como podemos ver aquí, aquí la parte esta que estoy mostrando aquí no sobrevivió, pero sí sobrevivieron los nombres de más de 130 lugares, ¿sí? Localidades, las cuales el rey Shishak aduce que él las conquistó y las destruyó. Y todos los lugares que están registrados aquí son lugares de la tierra de Israel. Jerusalén no figura, al parecer están en los registros que no se conservaron, pero ¿sí? Los nombres de los más de 130, las más de 130 localidades que vemos aquí son todas de la tierra de Israel, y esto coincide con el relato bíblico que vimos antes en el libro de Reyes y el libro de Crónicas. ¿Sí? Se lo ve así. Hay una sección muy grande. Esto es un croquis de lo que acabamos de ver antes. Una sección muy grande donde describe una cantidad de lugares en el sur de Israel. El sur de Israel es la zona llamada el Negev. Y resulta, según estos registros, que el ejército egipcio fue fortaleza por fortaleza, aún en fortalezas pequeñísimas, y las destruyó, y todo esto quedó registrado ahí. Y todo esto está corroborado también por excavaciones arqueológicas. Los arqueólogos hoy en día sabemos de que al finales del siglo X, en el año 923, realmente se ve una destrucción total de las fortalezas en el sur de Israel y también en el norte. Es decir, que hoy en día
tenemos un enlace triangular. La arqueología nos muestra que hubo una gran destrucción. Los relatos de Shishak en Karnak y la Biblia. Y con esas tres fuentes que vienen de tres disciplinas diferentes, con esas tres fuentes unidas y combinadas, podemos estudiar de una manera que hace 100 años podríamos solamente soñarla, podemos estudiar y podemos reconstruir estos acontecimientos que sucedieron hace casi 3000 años, ¿sí? Vamos a ver un poco, vamos a referirnos ahora un poco a las fuentes, ¿sí? Las fotos estas que las tomé son del Museo Británico de Londres, a donde fueron a parar todas estas escrituras asirias y babilonias, que por supuesto fueron todas descubiertas en la zona, en lo que es hoy en día el país de Irak. En esta estela asiria que vemos aquí está registrado una de las más grandes batallas de la época bíblica, en el siglo IX, en la cual el ejército asirio combatió contra una coalición de reyes de la zona, israelitas y arameos, y el rey israelita, que es uno de los jefes de la coalición, es el rey Acab. Está registrado en la Biblia. Vemos aquí bajo relieves de otro documento, ¿sí? Las personas que vemos aquí son miembros de una delegación, según lo que está escrito aquí. Aquí debajo está escrito en idioma acadio, en escritura cuneiforme, está escrito que las personas estas que vienen con ofrendas son miembros de una delegación del reino de Israel, nada más ni nada menos, de la época del rey Yehú, rey de Israel. Aquí podemos ver cómo se veían los miembros de la delegación oficial del reino de Israel, que venían a traer ofrendas al rey de Asiria. Sí, adelantemos un poco más. ¿Sí? Volvamos ahora, veamos algunas cosas ahora descubiertos en la ciudad de Nínive, en Irak hoy en día. La ciudad de Nínive, una ciudad inmensa, la capital imperial del imperio asirio. Adentrémonos adentro, pongan atención aquí donde tenemos la escala, ¿sí? Esto es 1 kilómetro. Lo que vemos arriba es 1 milla y lo que vemos aquí abajo es 1 kilómetro. Es decir, que son kilómetros y kilómetros de ciudad. Una de las ciudades antiguas más grandes del mundo, Nínive. Vamos a adentrarnos, no vamos a detenernos, ¿sí? Solamente para endulzarnos un poco, vemos unas... ¿sí? Pero sin perder tiempo, quiero adentrarme adentro del palacio del rey Sennacherib. ¿Se acuerdan de Sennacherib? Aquel que en el año 701, el rey de Judá, Ezequías, se rebeló contra él. Resulta de que los británicos, cuando estuvieron aquí hace más de 100 años, en el palacio del rey Sennacherib, en la zona central aquí, en esta sala que vemos aquí, que es una de las salas principales del Palacio Real, al parecer donde el rey recibía a las visitas oficiales, hoy en día se llama la Sala de Lachish. ¿Por qué la Sala de Lachish? Porque resulta de que el rey Sennacherib decidió, ¿dónde está la... aquí. Resulta que el rey Sennacherib mandó a sus artistas a preparar bajorrelieves que cubrirían las 3 paredes, ¿sí? Esta pared, la del fondo y estas 2 paredes aquí, que cubran 3 paredes de esta sala principal
relatando el combate del ejército imperial asirio para conquistar la ciudad de Lachish. La ciudad de Lachish o Laquish era la segunda ciudad de importancia del reino de Judá. La primera era, por supuesto, la capital Jerusalén, y después estaba Laquish. Los asirios no lograron conquistar a Jerusalén, gracias a las fortificaciones que construyó Ezequías, pero sí lograron conquistar a la ciudad de Laquish. Y esta victoria le fue tan importante que el rey de Asiria decidió adornar con bajorrelieves la sala principal de su palacio. Tan importante le era vanagloriarse de que él conquistó la ciudad de Laquish. Ahora, ese bajorrelieve para nosotros es como una filmación. Este bajorrelieve que hoy en día fue sacado de aquí, el británico Layard lo sacó y fue llevado y está expuesto hoy en día en el Museo Británico de Londres, British Museum, y tenemos una copia aquí en Israel, una copia exacta hecha en yeso. Este bajorrelieve es como ver una filmación de artistas que vivieron en esa misma época. Esto aporta datos increíbles. Gracias a esto, de lo cual podríamos hablar durante una hora entera, no se preocupen, no lo vamos a hacer ahora, pero esto nos aporta una infinidad de datos materiales que son inobtenibles de ningún otro lado. Por ejemplo, podemos ver cómo se veían las murallas de Laquish, cómo se veían los soldados judaítas del reino de Judá y cómo se veía toda esa máquina militar para destruir ciudades de los asirios, y todo esto está relatado paso a paso con lujo de detalles. Ahora no tenemos tiempo de verlo, pero sí pongan cuidado cómo los asirios describen cómo después de conquistada la ciudad, ellos llevan al cautiverio a parte de los habitantes. Esto nos permite ver cómo se veían los hombres judaítas, cómo se vestían las mujeres, cómo se vestían los niños, con lujo de detalles. ¿Sí? Aquí vemos a un hombre con sus hijos que son llevados, son prácticamente arreados en cautiverio por los asirios. Son las fotografías que nos faltan en el texto bíblico, que hoy en día, unidas con los descubrimientos arqueológicos, la ciudad de Laquish es un sitio arqueológico, hoy en día es un parque nacional en Israel, donde podemos apreciar exactamente cómo eran las dimensiones de la ciudad, las murallas, el portón de entrada, todo. Es decir, que tenemos la arqueología, tenemos el texto bíblico, tenemos el texto asirio, escrito por los escribas de Sennacherib, y también tenemos el aporte de los bajorrelieves, ¿sí? Tenemos aquí otro bajorrelieve, no de la sala de Lachish, pero dentro del mismo palacio, que nos muestra también cómo los asirios castigaban a estos cautivos, castigaban obligándolos a hacer trabajos forzados. Aquí vemos 3 líneas de personas, de cautivos. Cada línea son cautivos de otro pueblo y que van tirando de grandes sogas con las cuales van arrastrando un gran bloque de piedra. Pero pongamos cuidado, aquí hay un oficial asirio golpeándolos con un palo para que trabajen más a duro. Pongan cuidado con qué lujo de detalles todos los artistas asirios han descrito esto. Las personas que van aquí en la línea de arriba, ¿sí?, pertenecen a un pueblo antiguo de Siria, pero las personas que están aquí en la segunda línea, como podrán ver, llevan los mismos atuendos que los cautivos que vimos que salían de la ciudad de Laquish. Es decir, ellos se esmeraban mucho por mostrar a cada pueblo con su imagen, con sus atuendos característicos, y lo que vemos aquí son cautivos del reino de Judá
con sus atuendos típicos, con sus vestimentas típicas, haciendo trabajos forzados, y así se veían. Aquí los vemos de perfil, podemos ver la vestimenta, así se veían los israelitas. Es prácticamente, como lo dije antes, como agregar fotografías al texto bíblico. Aquí vemos la ciudad antigua de Laquish, Laquish o Lachish, que nos aporta la arqueología, los restos arqueológicos, en los cuales no vamos a detenernos ahora. El próximo, porque quiero que alcancemos a ver otros dos documentos importantísimos, bellísimos, por lo menos otros dos, esta vez de la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia, ¿se acuerdan? En el sur de Mesopotamia, también una ciudad inmensa. Pongan cuidado aquí en las medidas. La ciudad de Babilonia, lo que vemos aquí, es parte del portal de entrada que fue sacado del lugar y hoy en día está expuesto en el Museo de Berlín Oriental. Esto es la época del primer templo, de la época bíblica, ¿sí? Todos estos mosaicos de colores intactos son de la Babilonia que está descrita en la época bíblica. Inimaginable. Antes de que esto se descubra, todos los artistas describían a Babilonia como si fuese una ciudad europea. Hoy en día sabemos exactamente, la arqueología nos aporta los datos de cómo era físicamente, geográficamente, y también podríamos hablar de esto muchísimo, pero yo quiero detenerme solamente en dos documentos importantes que se encontraron dentro del complejo palacial de la ciudad de Babilonia. Esta es una tablilla de arcilla, como vemos aquí, una tablilla de arcilla, escrita por supuesto en idioma acadio, en el dialecto babilónico del idioma acadio, y en el cual dice así. Hoy en día pertenece al Museo Británico, y en esa tablilla, entre otras cosas, dice lo siguiente: en el año 7 del rey Nebucodonosor. Es un registro oficial de los escribas del rey Nebucodonosor. Y en el año séptimo de él, que sabemos que es el año séptimo, cae entre el 598 al 597 antes de la era común. Gracias a esto sabemos el fechado exacto de que Jerusalén fue destruida en el 586. Y dice así, la tablilla esa dice así: en el mes de Kislev, el rey de Akkad es uno de los títulos del rey de Babilonia. Los reyes de Babilonia se llaman a sí mismos también rey de Akkad. Reclutó su ejército y marchó a la tierra de Hati. La tierra de Hati es la zona, es la zona de la tierra de Israel hoy en día. El rey puso sitio a la ciudad de Judá, es decir, Jerusalén. En el mes de Adar, el día 2, con fecha exacta, conquistó la ciudad de Jerusalén y capturó a su rey. Nombró un rey de su preferencia en ella, recibió su rico tributo y lo condujo a Babilonia. Está descrito aquí cómo él se apodera de Jerusalén, se lleva prisionero al rey y coloca, pero no destruye la ciudad. Lo que está escrito aquí no es la destrucción final de Jerusalén, pero coloca, ¿sí?, impone a otro rey. Dentro de los judaístas impone a otro rey. Ahora, esto se corresponde exactamente con el relato bíblico que vemos aquí, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Léanlo, les aconsejo que lo lean por completo después de nuestra charla. En el capítulo 24 nos hablan de Joaquín, un muchacho de 18 años que las peripecias de la vida quisieron de que él tome el reino a los 18 años y reine solamente durante 3 meses. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses nada más. Yo me salteo aquí al versículo 10,
En aquel tiempo, dice aquí la Biblia, subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, personalmente. Vino él al frente del ejército imperial, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, etcétera, etcétera. Lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Hay una correspondencia en la continuación, en la continuación acá, sí. Y después dice, sí, en la continuación yo me salteo por la falta de tiempo, me salteo aquí al último versículo, dice, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío. Es decir, que hay una correspondencia exacta entre los acontecimientos descritos aquí y lo que nos describe el documento eso encontrado en el complejo palacial de Nabucodonosor. Extraordinario. Aparentemente hay algo que no coincide. Aquí dice que esto fue en el año 8º de Nabucodonosor, y en el documento babilonio dice que fue en el año 7º. ¿Esto por qué? Porque el año aquí en la zona se cambia justamente un mes después de la conquista, ¿sí? Entre la conquista y la salida al cautiverio pasó un mes, y eso nos muestra la diferencia de un mes en el fechado. Pero la correspondencia es total, y nos ayuda a fechar. Sabemos exactamente cuándo fueron esos 3 meses que reinó este joven rey que fue llevado al cautiverio. Él fue llevado al cautiverio junto con su familia, pero los babilonios tenían a sus cautivos, los tenían en el complejo palacial y los tenían ahí como una especie de carta de amenaza para el rey que estaba ahora. Es decir, si el nuevo rey se rebelase, ellos pueden sustituirlo por este rey que lo tienen ahí esperando. Y aquí me refiero a este segundo documento descubierto en ese complejo palacial, en el cual figura una lista de raciones entregadas a Joaquín, rey de Judá, y a sus hijos, dentro del complejo palacial. Adelante. Otra cosa que nos proporciona la arqueología es, como dije antes, hoy en día sabemos exactamente, estas son las murallas actuales construidas por los turcos en Jerusalén, solamente para que nos situemos y nos dé la pauta de la proporción en cuanto a tamaño. Pero hoy en día sabemos exactamente que la Jerusalén de la época del primer templo tenía esta delineación. Eso lo sabemos hoy en día gracias a la arqueología, ¿sí? Esta es la ciudad de David, la primera parte, y aquí está el Ofel, y aquí es el monte del templo, en el cual estaba, por supuesto, el templo de Jerusalén. La ciudad se desarrolló en 3 etapas, todo esto lo sabemos gracias a la arqueología. Como nuestro tiempo nos va apremiando, me veo obligado a pasar un poco más rápido las diapositivas. Pero voy a hacer hincapié, como dije antes, quiero hacer hincapié no en la arqueología propiamente dicha, sino en las ciencias hermanas, que muchas veces la frontera entre una y otra son fronteras que son un poco líquidas, ¿sí? No son exactas, y está muy bueno que sea así. Y una de estas ciencias hermanas es, por supuesto, la epigrafía, y lo que vemos aquí, la epigrafía
nos ha legado, amigos, cientos y cientos de escrituras hebreas, escritas en hebreo bíblico, las cuales nos demuestran que el hebreo bíblico era un idioma vivo, vívido, rico, hablado y registrado, como acabo de decir, en cientos de documentos que nos han llegado directamente desde esta época. Uno de los más famosos es esta famosa escritura descubierta dentro del túnel que excavó el rey Ezequías justamente para preparar la ciudad de Jerusalén antes del asedio del rey Sennacherib del año 701 antes de nuestra era, como lo dijimos antes. Pongan cuidado, tenemos aquí seis renglones de una escritura hermosa, y los que nos relata en esa escritura nos complementa los datos que sabemos de la Biblia. El segundo libro de Reyes, capítulo 20, nos describe que Ezequías, ¿sí?, hizo un estanque, una pileta y un conducto. La pileta se llama brejá en hebreo, para meter las aguas dentro de la ciudad. Eso está descrito también en el libro de Crónicas, vamos a detenernos, y en la escritura grabada en piedra que vimos antes, que hoy en día desgraciadamente está en el Museo de Estambul, en Turquía. Los turcos, cuando dominaban aquí en nuestra zona, se la llevaron consigo. Está descrito el encuentro emotivo de los dos grupos de picapedreros que se encontraron debajo de la tierra. El túnel ese tiene 533 metros y fue excavado desde los dos extremos, y para eternizar ese encuentro tan emotivo fue escrita esta escritura, y he aquí tenemos descrita cómo hicieron esta pileta utilizando el mismo vocablo que usa la Biblia, esa brejá que hicieron ahí. Vamos a pasar ahora a, perdón, vamos a adelantarnos ahora. Entre los cientos y cientos de documentos que acabo de nombrar, se han encontrado muchos sellos. Es decir, por lo general no se encontraron sellos con los cuales las personas sellaban, el sello en el cual estaba escrito su nombre, sino los sellados hechos en pequeños pedazos de arcilla. Algo que se llama bula, no tiene nada que ver con las bulas papales, ¿sí? Es el nombre que se le da, y entre estas bulas, hoy en día tenemos unos 5 o 6 sellados en bulas de personajes bíblicos. Me estoy refiriendo a personas que eran ministros, eran grandes jerarcas en la época del último de los reyes de Judá, Sedequías. Más de 5 o tal vez 6 personas que sus nombres figuran en el libro de los Reyes o en el libro de Jeremías. Sus sellados han sido encontrados en excavaciones arqueológicas. Es algo que nos llevaría varias horas estudiarlos. Es uno de los aportes más importantes que ha hecho la epigrafía al estudio de esta época, pero lo que no podemos despedirnos sin verlos es la bula más importante que se ha encontrado hoy en día. En los últimos años se ha encontrado esta bula, que como podrán ver aquí, tiene apenas 1 centímetro de ancho. Pero la bula esta es una bula real, porque la persona que está descrito en este sello es el mismo rey Ezequías. Aquí dice Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Melech Yehudá en hebreo significa rey de Judá. Es la única bula real
un sello real y fue encontrado en Jerusalén hace 2 o 3 años, ¿sí? Últimamente. Y por último, para despedirnos, vamos a despedirnos con algo dulce, ¿sí? Uno de los aportes únicos que nos ha hecho la arqueología a nuestros conocimientos de la época bíblica fue hecho en este lugar, en este tel, en este monte, en el norte de Israel, un poco al sur del lago del Kineret, del mar de Galilea, en este lugar llamado Rehov. En este lugar llamado Rehov se hicieron excavaciones arqueológicas y se descubrió algo que hasta este momento es el único lugar en el cual se han encontrado colmenas de abejas. Y las colmenas estas están fechadas, los arqueológicos han logrado fecharlas en el siglo X, es decir, en la época del rey Salomón. Lo que vemos, estos cuadraditos que vemos aquí, son restos de colmenas. Aquí vemos una foto aérea, lo que ven aquí, ahora lo van a ver en colores, es lo que en este croquis está, ¿sí? Ven aquí, son líneas, aquí lo vemos, son filas y filas de colmenas. Las colmenas estas están hechas de arcilla y tienen una tapa. Y como ustedes sabrán, las abejas segregan una especie de cera con la cual recubren las paredes de las colmenas. Y la cera esta se conservó. Y se ha hecho un estudio de ADN y sabemos fehacientemente, a ciencia cierta, que realmente estas fueron colmenas de abejas. Ahora, la cantidad es tan grande, si multiplicamos lo que vemos aquí por lo que se ha encontrado, en este lugar se criaban cientos de miles de abejas. Increíblemente es el único lugar en toda la zona del antiguo cercano oriente que se han encontrado colmenas. Y esto nos ayuda a resolver un problema, no un problema, una duda, digamos, de a qué se refiere en el hebreo bíblico usa una palabra llamada en hebreo dvash. Dvash significa miel. Hasta hoy en día pueden ir aquí en Israel a un supermercado, comprar dvash, le van a vender miel. Pero resulta que esa palabra es también usada para los dátiles, para los dátiles, ¿sí? Miel de dátiles o el dátil mismo es también llamado así. Y muchas veces en el texto bíblico no podemos saber por el contexto si se refieren a miel de abejas o si se refieren a dátiles. Mucha gente pensaba que, por lo general, cuando tenemos dudas, tenemos que pensar que se trata de dátiles, porque no se sabía hasta hoy en día, hasta que se hizo este descubrimiento, no se sabía hasta qué punto estaba desarrollada la industria de miel. Pero resulta que con lo que vemos aquí, con cientos de miles de abejas, resulta que el famoso dicho que la tierra de Israel emana leche y miel, la miel se refiere realmente a miel de abejas, seguramente la cantidad impresionante de miel que se le producía también para exportación, ¿sí? Vemos las columnas, las filas y filas de colmenas, como vemos aquí. Ahora les voy a mostrar una, y esto, reconstruyéndolo, esto se veía así. Tenemos registros pintados de Egipto, o sea, colmenas mismas se encontraron solamente aquí, pero en Egipto tenemos bajos relieves. El sistema este se usa hoy en día en muchos lugares del Medio Oriente, muchas aldeas que todavía usan los sistemas tradicionales, ¿sí? Estos son de colmenares nuevos. Estos son de colmenares, esto por ejemplo es de Egipto de hoy en día, hasta hoy en día se sigue usando el sistema este. Aquí vemos una pintura egipcia donde vemos exactamente este tipo de colmenas hechas de arcilla, y vemos aquí cómo se manejaban, ¿sí? Cómo se manejaban con esto, ¿sí? Aquí vemos
Pongan atención, amigos, como aquí vemos una colmena todavía con la tapa original que se sacaba una vez al año para recolectar la miel. Y con esta pequeña muestra de lo que vimos hoy, quiero decirle muchas gracias